Pues bueno, yo les voy a hablar del grupo de los cinco, del grupo de los cinco rusos. Este grupo era un círculo de músicos, de compositores y estaban más o menos entre las fechas de 1857 y 1870 y pues ellos tenían un líder que era Mili Balakirev. Básicamente les voy a hablar un poco de cada uno de ellos y el reunirse, porque para mí más que nada era un movimiento nacionalista romántico de Rusia, porque lo que querían ellos era hacer notar o hacer el tipo de música que los distinguiera, como rusos, como la música folclórica, se puede decir. Ya ves que aquí en México nos tenemos una música que nos distingue por ser mexicanos o por ser de México. Pues ellos querían hacer algo similar, pues. El Grupo de los Cinco son un círculo de compositores que se reunieron en San Petersburgo, Rusia, en los años 1856-1870. Mili Balakirev era el líder, César Cui, Modest Morovsky, Nikolai Rimsky y Alexander Borodin eran los otros integrantes. Este grupo, reunidos por varios compositores muy diferentes entre sí y no en pocas ocasiones opuesto en cuanto a temperamento y en cuanto a carácter, los unía sin embargo una voluntad en común, de basar su música en el arte nacional y en el folclore ruso, en el lugar de uno que imitara el estilo en que se basó la música europea, o la formación que se daba en los conservatorios de Europa. En cierto sentido, era una rama del movimiento nacionalista romántico en Rusia, el Renacimiento ruso, luchando por lograr objetivos similares en el ámbito de las bellas artes. El nombre. ¿Por qué se llamaban el grupo de los cinco? Supongo que por obvias razones, no porque eran cinco, pero pudieron haberse puesto otro nombre. Bueno, al principio, lo que viene siendo el círculo académico del conservatorio, la sociedad musical rusa, los periodistas, las personas, básicamente casi todos, la mayoría se burlaban de ellos, pues por el nombre, ¿no? Y se dirigían despectivamente como el Gran Puñado, el grupo de Balakirev, y por eso el grupo adoptó desafiadamente el nombre como el Grupo de los Cinco. El estilo de su música, más que nada, lo que ellos trataron de hacer es incorporar lo que viene siendo la música típica rusa, las danzas de folclóricas rusas, los cantos de las iglesias, también el sonar de las campanas al punto que se volvió un cliché. Lo que ellos hicieron es llenar su música, toda la música, de sonidos típicos rutinarios de la vida rusa. Por ejemplo, pues sí, ¿no? Las campanas que las escuchas, supongo que se escuchaban en ese tiempo, que eran más comunes en ese tiempo, pues ellos la quisieron adaptar metiéndola en su música. Igual, pues los cantos que se cantaban en las iglesias, las canciones que se cantaban en los poblados, en los ranchitos. Mili Balakirev. Mili Balakirev. Bueno, pues él fue el fundador y creador del grupo de los cinco. Fue un espléndido compositor, fue pianista y más que nada él obtuvo su fama por su virtuosismo y la dificultad de sus piezas. Mili Balakirev nació en Nizhny Novgorod, en el seno de una familia aristocrática. Balakirev recibió sus primeras lecciones pianísticas por parte de su madre y prosiguió sus estudios con Dubuque. A los 18 años, después de cursar matemáticas en la Universidad de Kazán, se fue a San Petersburgo. Ahí conoció a Mijail Glinka, quien influyó fuertemente sobre la vocación de Balakirev, convenciéndolo de que se dedicara exclusivamente a la música, ya que en este tiempo repartiría su tiempo entre el estudio de ingeniería y la música. A principios de la década de 1860, Balakirev, motivado por su pasión con el folclore ruso y la influencia de Glinka, empezó a trabajar junto con otros artistas. En esta crearon un movimiento musical propiamente ruso, con el fin de diferenciarse de los movimientos europeos occidentales. En 1867 fue nombrado director de la Sociedad de Música Rusa.
En 1868 fue nombrado director de la Escuela Libre, cargo que abandonó en 1874, después de casi una década de inactividad musical. Balakirev en 1883 fue nombrado director de la Capilla Imperial, cargo que ocupó durante casi 20 años. Los últimos años de su vida la pasó revisando y completando sus obras inconclusas. A la edad de 73 años murió en San Petersburgo el 29 de mayo de 1910, debido a problemas pulmonares con complicaciones coronarias. Él aportó al, a lo que viene siendo al folclore musical ruso. Él aportó una canción, una rola, una pieza llamada Islamey, y pues se las voy a poner para que la escuchen. La siguiente pieza es un poema sinfónico titulado Tamara, escrito en 1882 por este compositor Mili Balakirev. Fue inspirada por una antigua leyenda georgiana. El poema dice: donde las olas del Terek danzan un vals, en el perverso paso del Doreal se yergue sombría entre las rocas, imponente masa gris, una antigua torre. En esa torre, por vientos locos azotada, vive Tamara, la reina, un ángel de celestial belleza, con un espíritu de señorío demoníaco.
Pues bueno, ahora les voy a hablar de César Cui, que fue también parte de este grupo de los 5 compositores rusos. Y pues la verdad, mil respetos para este señor, para este compositor, la verdad, rifadísimo, se la rifó, porque aparte de que fue compositor, fue pianista, fue oficial del ejército imperial ruso, ascendió a rango de ingeniero general, enseñó fortificaciones en las academias rusas, llegó a ser topógrafo, fue la primera persona en publicar un libro con ilustraciones sobre música rusa y aparte fue crítico musical. César Cui nació en Vilna el 18 de enero de 1835. Fue un compositor y militar ruso. Cui era hijo de una mujer noble lituana y un oficial francés que se quedó en Rusia tras la retirada del ejército de Napoleón. Ninguno tenía interés por la música y Cui aprendió por sí solo la notación musical y el piano. En 1949 recibió algunas lecciones de armonía y contrapunto del compositor polaco Stanislaw Moniuszko, que vivía por entonces en Vilna. César Cui asistió a la Academia de Ingeniería Militar y se graduó en 1857, llegando a ser topógrafo y un reconocido experto en fortificaciones militares. En 1864 comenzó a escribir críticas musicales para los periódicos y se hizo conocido en los círculos musicales por su oposición a la música occidental, sobre todo la de Max Roger y la de Richard Strauss. Esto condujo a su asociación a un pequeño grupo de compositores rusos. En sus últimas décadas, una de sus óperas para niño, de las que compuso 4, titulada El gato con botas, que alcanzó gran atractivo en Alemania. Murió el 26 de marzo de 1918 en San Petersburgo y fue enterrado junto a su esposa Malvina en un cementerio de la ciudad. En 1939 su cuerpo fue trasladado al cementerio de Tlivin, en el monasterio de Alexander Nevsky, San Petersburgo, donde se encuentran los otros miembros del grupo de los 5. Les voy a poner 2 piezas de este compositor, de César Cui. La primera pieza es un dueto de flauta y violín acompañados con un piano. Es opus 56 y es el primer movimiento de 5. Se van a dar cuenta que este compositor se enfoca más en la música infantil. Y la segunda pieza es la obertura de la ópera llamada El prisionero de Cáucaso. Cáucaso.
Pues bueno, ahora les voy a hablar de Alexander Borodín. Él nació en San Petersburgo el 12 de noviembre de 1833 y pues era hijo bastardo del príncipe georgiano y pues él estudió medicina, después se interesó por la música y fue guiado por Mili Balakirev. Él fue un defensor de los derechos de las mujeres y de la educación rusa y también fue fundador de la Escuela de Medicina en San Petersburgo. Alexander Borodín nació en San Petersburgo el 12 de noviembre de 1833 del príncipe georgiano y su madre que fue Evdokia Konstantinova. Su padre muere cuando Alexander tenía 7 años y lo incluye en su testamento. Alexander fue un autodidacta, aprendió a tocar la flauta, el violonchelo y el piano. Tuvo una vida confortable y recibió una buena educación incluyendo clases de piano, francés y alemán. A los 15 años se inscribe en la Facultad de Medicina. A los 21 es contratado en el Hospital de la Armada Territorial y a los 23 como profesor de la Academia Militar de Química. Sin embargo, su área de especialización fue la química, por lo cual no recibió clases formales de composición hasta 1863. Se casa en 1861 con una famosa y talentosa pianista nacida en Heidelberg, Ekaterina Protopopova, con quien tuvo 3 hijos. En 1869, Balakirev le dirigió su primera sinfonía y en ese mismo año Borodín comenzó la composición de su segunda sinfonía, aunque el estreno ruso de esta última fue un fracaso. Franz Liszt logró que fuera interpretada en Alemania en 1880, donde tuvo bastante éxito, dándole fama fuera de Rusia. También en 1869 empezó a trabajar en la composición de su ópera El Príncipe Igor, que es considerada por algunos su obra más importante. La ópera quedó inconclusa al momento de su muerte, siendo completada posteriormente por Nikolai Rimsky y Alexander Glazunov. A pesar de ser un compositor reconocido, Borodín siempre se ganó la vida como químico, campo en el cual era bastante respetado. Junto con Charles Adolphe descubrieron la reacción aldólica, una importante reacción en química orgánica. Además de la otra reacción química conocida como reacción Borodín, fue fundador de la Escuela de Medicina para Mujeres. Borodín murió a los 53 años de un infarto durante una fiesta organizada por los profesores de la Academia de San Petersburgo el 27 de febrero de 1887 y fue enterrado en el cementerio Tikvin del monasterio de Alexander Nevsky. Vamos a ver un fragmento de la ópera de Igor de Alexander Borodín, que es la parte donde están danzando las danzas polopsianas y pues
Pues ahora les voy a hablar de Modest Mussorgsky. Él era un cadete del ejército y pues también era parte de este grupo de los 5 rusos, y él fue como que el más innovador en cuestión de la música rusa en ese periodo romántico. Y pues una de las obras más destacadas de este compositor fue los cuadros de una exposición donde él se inspiró de una exposición donde tuvo lugar en 1874. Él orquestó, se podría decir que estos cuadros en 1929, y hizo música pensando, inspirado en estos cuadros. Estos cuadros eran hechos por un pintor arquitecto llamado Víctor Hartmann. Modest Mussorgsky nació el 21 de marzo de 1839 en la aldea rusa de Karevo, al norte de Rusia, en una región campesina donde vivió sus primeros 10 años. Su padre, Piotr Alexeyevich Mussorgsky, era un terrateniente de origen campesino, y su madre, Yulia Ivanova, pianista profesional, fue la encargada de iniciar a su hijo en el estudio de su instrumento cuando tenía 6 años. En 1849 ingresó junto a su hermano Filaret en la escuela de Pedro y Pablo San Petersburgo, famosa por su tradición en la instrucción en la élite militar. En 1852 ingresó en la Academia Militar de Oficiales de la Guardia Imperial, y en 1856 como teniente. Ahí permaneció hasta que en 1858, con 19 años, abandonó la carrera militar para dedicarse enteramente a la música. Paralelamente continuó su camino como compositor. En 1853 publicó su primera obra, Polka de los Abanderados. A finales de la década de 1850 conoció a Alexander Borodín y a César Cui, y a través de ellos encontró el círculo de Mili Balakirev, de quien recibió clases de composición. La última década de su vida la pasó trabajando en la administración pública, donde su tarea era de composición. En 1880 perdió de nuevo su trabajo y se vio necesitado de la ayuda económica de la contralto Daria Leonova. El 24 de febrero de 1881 fue ingresado en el Hospital Militar Nikolnivsky en San Petersburgo, tras sufrir varios ataques epilépticos, y permaneció allí hasta su muerte, el 28 de marzo de 1881.
Finalmente, sí, finalmente, ya lo sé, ya sé que esta exposición está muy larga, pero finalmente, pues les voy a hablar del último compositor que es Nicolás Rimsky. Y pues este compositor fue un marino de profesión y pues fue músico y también fue teórico, fue pedagogo y pues a él le debemos el famoso Caprichito Español y la bellísima Sherezada, que es una de las grandes obras orquestales, que fue inspirada en algunos de los relatos de las mil y una noches. Y pues un dato muy importante de este compositor de Nikolai Rimsky es que fue maestro de Stravinsky. Nikolai Rimsky nació el 6 de marzo de 1844. Nació en Tikhvin, a unos 140 kilómetros al este de San Petersburgo. Comenzó a estudiar música a los 6 años, pero a la primera vez no había interés. En 1856 su padre lo llevó a San Petersburgo, donde ingresó a la escuela de la Armada Imperial. El mismo año comenzó a estudiar piano con Ulich, violonchelista, y 2 años más tarde con Fyodor Kanile. El mismo año comenzó a estudiar piano con Ulich, violonchelista, y 2 años más tarde con Fyodor Kaliné, pianista muy conocido en San Petersburgo. Es Kanile que le introduce en la música de Chopin, Liszt y otros compositores famosos. A partir de ese momento, Rimsky compuso sus primeras obras, pero su hermano mayor, Boyn, decide hacerlo dejar de sus estudios musicales a medida que se aparta de su escuela secundaria. En 1861, Rimsky se reunió con Balakirev y se convirtió en un miembro del círculo de Balakirev, que ya pertenecía a César Cui, Mussorgsky y junto con Alexander Borodín. Unos años más tarde se convirtió en el grupo de los cinco. Comenzó la sinfonía en mi bemol menor, pero no la terminó. En 1865 regresó a Rusia y comenzó a aprender teoría musical y orquestación. Con la ayuda de Balakirev, terminó su sinfonía, que se estrena por primera vez el 31 de diciembre de 1865. 3 años más tarde fue invitado a dar clases de orquestación en el Conservatorio de San Petersburgo. Su primera ópera, La Dama de Pskov, creado en 1873, que fue un gran éxito. El mismo año se convirtió en inspector de bandas militares de la Armada y se mantuvo en esa posición hasta 1884. Su última ópera, El Gallo de Oro, está escrita en 1907, después de la muerte del compositor, que murió de infección en el pecho, y fue enterrado en el cementerio de Tikhvin en el monasterio de Alejandro Nevsky, en San Petersburgo, cerca de las tumbas de Borodín, Glinka, Mussorgsky y Stasov. Pues así vamos a terminar con esta exposición, con esta pieza que es una suite sinfónica llamada Sherezade por Nikolai Rimsky.